Hola. Un día. Bueno, a ver. Hoy tenemos clase más de lectura que otra cosa. Los voy a ayudar a entender estos tres pactos. No es la clase más divertida del mundo, pero bueno, la tenemos que tener. Y ya después les prometo que la semana que viene empezamos con cosas más interesantes. Estoy viendo, quiero ver el drive, a ver si tienen el, ¿cómo se llama? Unos fallos, si no yo se los agrego entre hoy y el lunes, el fin de semana, perdón. Eh, ya se los chequeo, así ya lo veo para la clase que viene. Van a tener que leer dos fallos. Si quieren se los voy diciendo, si quieren se los escribo porque más complicados no los tienen. Son los fallos Ekmedjian. Ahí se los escribo. Los pongo aquí para que sea más fácil o ya se los mando por plataforma, más fácil. Igual los pueden googlear en la plataforma. Muy bien. Esto es para la Es clase que el viene. de, ¿Cómo? es el de Sofovich. El primero es con Neustadt y el segundo es con Sofovich, tal cual. Básicamente, ¿para qué les va a servir? Para entender dos cosas. Primero, cuál era la interpretación respecto a los tratados internacionales o a la aplicación de tratados internacionales en nuestra corte antes de que estos tuvieran jerarquía constitucional. Y en segundo lugar, para que se den cuenta cómo en 2, 3 años de diferencia eh, que tiene entre un fallo y el otro, la Corte dice totalmente lo contrario. El martes. Ahí les mandé el nombre, que es la parte más difícil. Ustedes googlean y van a encontrar Medjian con Neustadt y Medjian con Sofovich. Después lo charlamos. Vamos a nuestros temas del día de hoy. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la ONU, dijimos como que sienta estas primeras pautas, estas primeras finalidades, objetivos, eh, la base, los primeros, hace una pequeña descripción en sus antecedentes o en su preámbulo diciendo qué es lo que pretende? Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, estados grandes, estados chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver que en este. ¿Se acuerdan que yo les di una característica fundamental de los derechos humanos que son qué? ¿Alguien se acuerda? ¿No era progresivo? Bien, uno que me escucha, aunque sea. Progresivos, bien. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, primero se obtiene el derecho y luego se va ampliando, se va haciendo cada vez más grande, no se pierde. Y esto de progresividad es lo que vamos a entender el día de hoy con estos tres tratados. Vieron que la carta les habla de, muy brevemente, muy así a guaso modo, ¿no? Que les nombra los derechos y se pone más a hablar de cómo está organizada la ONU. Bien, ¿quién va a leer? Lamentablemente. Busquen la Declaración Universal de Derechos Humanos y por favor les pido que uno empiece a leer. ¿Hay algún candidato o elijo yo? ¿Qué artículo? Preámbulo. Preámbulo. Sí.
Después los artículos en particular se los nombro yo como para que tengan una idea. Lo importante es ver cómo se forma el objetivo, el por qué, el para qué, cuál es el objetivo de esta Declaración Universal. Dale. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bien, derechos iguales e inalienables. Volvemos de vuelta al principio de igualdad y volvemos al principio. ¿Todos saben lo que quiere decir la palabra inalienable? O mejor dicho, ¿alguien sabe lo que quiere decir la palabra inalienable? No, ¿No, Jimé? Bien. ¿Alguien más alguien que sepa qué quiere decir? Porque todos se quedan callados y es el famoso cono del silencio, el espiral del silencio. Nadie dice que no sabe, pero la gran mayoría de ustedes no sabe qué es inalienable, ¿no? no. Bien, muy bien, perfecto. Alguien que lo admite al menos. El resto se quedan callados. Bueno, a ver, ya que el resto se quedaron callados, le voy a preguntar a Mel que me diga qué quiere decir inalienable. Ah, mira, justo se fue. Manuel, contame, ¿qué quiere decir inalienable? Que no se puede sacar, puede ser. Algo así. Bien, entonces ¿por qué no me dijiste que vos lo sabías? Son No estaba intransferibles. seguro. No, son intransferibles, no se pueden alienar, no se le pueden dar a un ajeno, a otro, es decir, son míos, son derechos inalienables, intransferibles, no se puede renunciar a ellos. ¿Se acuerdan? ¿A qué les parece esto? ¿A cuál de las teorías del derecho les hace acordar esto? El unilateralismo. Claro, bien, es decir, los seres humanos tenemos derechos que son nuestros, propios, no se los podemos dar a nadie y todos tenemos los mismos derechos, lo está diciendo el considerando. Bien, seguí, Luca. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y la ¿Cuál fue Segunda Guerra Mundial. y principalmente qué? Pues ya estamos hablando de personas, no estamos hablando de guerra. Algo que ocurrió durante la guerra, claramente. El genocidio, el holocausto. Es decir, está hablando de esto. Pasó esto, pasaron barbaridades contra los humanos, contra las propias personas. Es decir, listo, esto no se puede permitir más. Salimos de la autodeterminación y que los pueblos pueden hacer lo que se les cante. A sí, pero con la gente no, básicamente. Dale. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Básicamente están diciendo que crean un marco jurídico internacional para que no sea la única forma que tenemos nosotros el de derrocar al gobierno que es injusto, ¿no? Es decir, que hay elementos extranacionales que nos dan esta solución, o es la idea, ¿no? Dale. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Bien, seguí. Sí. ¿Sigo? Sí, 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 sí. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Bien, esto es lo que a mí más me importa. Les está citando el antecedente previo, es decir, 1945 reconocimos estos derechos, ¿está? Reconocimos los derechos fundamentales del hombre, reconocimos que están basados en la dignidad y el valor, reconocimos la igualdad entre el hombre y la mujer,
Esto es lo que ya reconocimos. Los primeros derechos humanos, ¿está? Se adquirieron. Nombramos el antecedente y vamos por más. Ese es el tema, eso es lo que les quiero decir. Es decir, se consiguió el derecho y siempre se va a ir expandiendo progresivamente. Este tratado es la primera expansión de esos derechos, la primera progresión de esos derechos. Hubo un reconocimiento en el 45. En el 48 ya tenemos el primer tratado que nos va a empezar a desarrollar y a decir qué derechos tenemos los individuos a nivel internacional. ¿Se entiende lo que quiero decir? No tengan miedo, chicos, si no entienden. Y después dice, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal, efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Dice el por qué, ¿no? Bien. Y cuando habla de concepto común después de estos derechos y libertades, es porque son para todos. Al margen. ¿Qué haces, Chafi? Momento que tengo una urgencia familiar, ¿eh? Denme un segundo. Perdón. Bueno, les hago muy brevemente, les nombro los derechos que tenemos en este tratado como para que se empiecen a hacer una idea de cuáles son estos primeros derechos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y de conciencia. Volvemos de vuelta a tocar la razón. Decimos que porque somos racionales tenemos estos derechos y deben comportarse con fraternidad con los otros. Es decir, igualdad entre seres humanos, primer derecho. Respeto por el otro también. Seguimos con la igualdad. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración fiduciaria, ¿se acuerdan? Se los expliqué, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. O sea, todas las sanciones que estamos aplicando por la guerra de Rusia o que se aplicaron con la guerra de Rusia a ciudadanos estoy hablando, rusos, está un poco mal. A ver, el Estado se lo puede castigar, el Estado es responsable, los funcionarios o aquellos que financian esta situación pueden ser sancionados. Un deportista, una artista que no puede trabajar, que no puede ejercer su trabajo básicamente por el hecho de haber nacido en Rusia, incluso, les digo más, una persona que
habiendo nacido en Rusia, que de palabra en su derecho a la expresión se proclama a favor de la guerra, tampoco puede ser sancionado por esto. Y acá se adoptaron esas medidas contra las elecciones rusas, contra jugadores de tenis, contra artistas rusos, se los dejó sin trabajo por el hecho de ser rusos. ¿Está? Ninguno de ellos lanzó un misil, ninguno de ellos empezó una guerra, nada. Pero se adoptaron estas medidas. Nunca se hizo esto con Estados Unidos, que es la principal fuerza bélica del mundo, tomando acciones. Nada. Ojo, que esta carta es muy occidental, aun cuando la Unión Soviética y China son fuerzas importantes dentro de las Naciones Unidas. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Como les dije, recién en el año 94, esta Declaración Universal fue incorporada a la Constitución Nacional nuestra, con jerarquía constitucional, por lo cual recién a partir del año 94, a través de este artículo 3, más el artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, es que el derecho a la vida pasó a ser parte integrante de nuestra Constitución. Hasta ese momento no estaba. Hasta ese momento se consideraba como un derecho implícito, pero nadie había dicho esto, que todos nosotros tenemos derecho a la vida. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, artículo 4, básicamente. Está prohibida la trata de esclava. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muy importante, esto lo van a ver, Declaración Universal, un artículo. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 2, 3 artículos. Y después van a tener un pacto exclusivamente, en realidad tienen como 3, pero no importa, exclusivamente que les va a hablar de este tema. Es decir, eso es progresividad. Van, empiezan, nombran el derecho, después lo desarrollan un poco más, después lo desarrollan un poco más y lo hacen crecer. Todo ciudadano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Derecho a tener derechos, básicamente es eso, personalidad jurídica, poder peticionar a las autoridades, a que se lo reconozca como una persona con derechos. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Ni siquiera en nuestro país pasa eso, ¿no? Aún con nacionales del país. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que inflinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. No importa, discriminación. Seguimos en el mismo sentido. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. No es solamente que se me permita llegar, sino que tengo una herramienta para llegar a la justicia y que esta herramienta sirva para defender mis derechos. No quiere decir que tengo derecho a ser siempre inocente. Lo que quiere decir es que tengo derecho a defenderme y tener las herramientas para defenderme. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En cierta forma, está con las garantías del artículo 18, todas las garantías del 18. Después se va ampliando más adelante con los otros tratados. Toda persona tiene... Sí, Jimé. Profe, recién que dijiste que nadie puede ser desterrado. Y en el caso de, ¿viste este robo al Banco Río? Que acá hay uno de los delincuentes fue desterrado, ¿no? ¿No? Ahí, ¿qué pasaría? El concepto de una cosa es el destierro, otra cosa es el ser extraditado y otra cosa es ser declarado. Es como una declaración de persona no grata, es una forma de decir. Vos sos nacional de un territorio y tenés que cumplir las pautas de ese territorio. Si vos sos extranjero, que fue el caso
Lo que hicieron en este caso, y que se planteó hace mucho, fue devolverlo a su país de origen. Era uruguayo esta persona. Y se planteó hace mucho directamente hacer una ley para que esas personas que delinquen sean, una vez que cumplen con su condena, devueltas a su país de origen. Ahí ¿Está? está, ahí está. Porque, Listo, gracias. nada más, desterrado es si vos sos nacional de tu país, que después tenemos el derecho, todos tenemos derecho a tener una ciudadanía, a tener una nación, ¿no? Que si vos sos nacional de tu país, no te pueden echar de tu país. Ese es Bien. ese es Gracias, el profe. concepto. Fíjate, en sintonía con esto, hay una situación, vieron que yo les conté sobre el estado de sitio muy brevemente. El estado de sitio es una situación de emergencia que se puede dar o en el país o en un lugar muy específico del país, donde declarándose el estado de sitio cesan un montón de garantías incluso constitucionales, provisoriamente, no para siempre, sino para restaurar esa situación. Incluso cesa esta garantía de que nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de una orden de un juez. El presidente, quien ocupa el poder ejecutivo, puede detener sin orden de un juez. Pero la propia Constitución nos dice que la persona, en vez de ser detenida, puede optar, elegir salir del país. No es un destierro, sino que voluntariamente la persona que va a ser detenida sin orden del juez, que por el Poder Ejecutivo dice, este es el que está incentivando este problema, no hubo un juez que intervino, nada, el Poder Ejecutivo dijo, vamos a frenar a todos esto, esa persona puede optar por decir, no, me voy a Uruguay, me voy a Brasil, me voy a Chile, a cualquier lado. Tiene esa opción en vez de ser detenido. Toda persona, van a ver que esta declaración es súper corta. Cuando vean los otros tratados van siendo cada vez más largos. Y son más largos y tratan menos derechos, son más específicos todavía. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, volvemos a hablar de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Garantía del artículo 18. Juez natural, constituido previamente, la sentencia arbitraria es motivo de recurso extraordinario a la Corte Suprema, para la determinación de sus derechos obligatorios o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Nadie podrá ser detenido, claramente, sino en virtud de una orden judicial previa, sino en virtud del quebrantamiento de una ley previa. Seguimos con las garantías. Todo esto que están viendo, nuestra Constitución ya lo tenía desde el año 53 en su artículo 18. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Esto no estaba en nuestra Constitución. La presunción de inocencia era algo que se daba como una garantía implícita, pero no estaba. Recién con la incorporación de este tratado es que se vuelve explícita la presunción de inocencia que todos tenemos. Mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones. ¿A qué le suena esto? Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Esto es principio de legalidad, pleno. No puedo ser condenado si al momento de hacerlo no era un delito. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. ¿Se acuerdan cuando les expliqué irretroactividad de la ley? Solamente la ley vuelve si es mejor. Bueno, supongamos que la pena o el delito que yo cometí tenía una pena de 4 años cuando me condenan a mí y que luego se determina que es mucho más grave y que esa pena va a ser de 8. La que va a contar es la que yo tenía al momento de mi condena, que era el máximo de 4 años, no el máximo de 8 después. ¿Se entendió o estoy hablando al cohete? Sí, se Porque entendió. la única que estoy viendo ahí, pues el resto están aplaudiendo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
¿Qué estamos hablando acá? ¿Qué principio? El principio de reserva. Principio de reserva, artículo 19 y la parte del 18. Su vida privada, su domicilio, su correspondencia. Ya lo hablamos, ya lo vimos. Es lo mismo que vimos hasta ahora, pero para todos, internacionalmente reconocido. Nuestra Constitución es bastante progresiva en este sentido. Sobre todo con el artículo 14 bis. Toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el país de territorio. Derecho a la libre circulación, derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Bien, obviamente, como todo derecho, tiene limitaciones o tiene restricciones. Obviamente restricciones de índole jurídico, como puede ser causa penal pendiente, etcétera, que se requiere la autorización de un juez. Muchas veces tenés restricciones respecto de menores de edad. Lógico, hay derechos más importantes que proteger que el de la libertad de entrar y salir. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Primer punto. ¿Vieron el caso Rodríguez Simón? ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que es el caso Rodríguez Simón, por ejemplo? Sí, ¿Nadie? el que se fue a Bien. Uruguay. Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Macri, es el que iba, negociaba con los jueces, apretaba funcionarios, en teoría, ¿no? Es de lo que está acusado esta persona. Es una persona que supuestamente era un operador judicial. Un operador judicial es estos que obtienen ventajas judiciales tirando carpetas, diciendo, mirá, si vos no sacás esta sentencia a favor, yo voy a decir que vos sos esto, 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 te voy a acusar de tal cosa, te voy a... Sos un mafioso, ¿no? Básicamente que trabaja para un gobierno. Todos los gobiernos los tienen. Bueno, esta persona estaba en medio de un proceso, dijo, me voy de vacaciones a Uruguay, fijó residencia en Uruguay, como uno tiene la presunción de inocencia, le dijeron, muy bien, es una persona que siempre estuvo a derecho, vaya a Uruguay, tiene que volver dentro de 15 días, 20 días que tiene una audiencia. ¿Qué pasó? Cuando llegó a Uruguay pidió asilo político porque estaba siendo perseguido políticamente, dijo él. Uruguay ya se pronunció y acaba el punto 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El tipo estaba siendo juzgado, no perseguido, estaba siendo juzgado. ¿Está? Obviamente pidió asilo en Uruguay. Uruguay tardó como 6 meses, definió que no correspondía el asilo porque no había motivos. Pero la persona sigue escudándose en los fueros porque era diputado del Parlasur. Entonces el Parlasur también lo echó, pero el tipo ahora está esperando que salga la extradición, porque está bien, Uruguay lo tiene ahí, el tipo no le dieron el asilo, pero lo tienen que extraditar. Esto seguramente ocurra con el cambio de gobierno y ya no pase nada. Pero bueno, es un caso bastante cercano. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, esto es lo que decía antes, todos tenemos derecho a tener un país de origen. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Todos podemos tener una nacionalidad o podemos cambiarla. Nadie nos puede sacar nuestra nacionalidad arbitrariamente, ¿eh? Puede haber motivos, supongamos que uno es... Vamos de vuelta al caso tuyo, Jimé. Que esta persona que era uruguaya se volvió argentino por opción. ¿Podría la nación argentina quitarle su calidad de nacional por los delitos que cometió? Sí podría, no es arbitrario. ¿Está? Siempre que algo esté fundado, no es arbitrario. Y este es el artículo, es un artículo muy discutible. Los hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia.
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio. Solo mediante... ¿Esto se entiende? Lo que supuestamente quiere decir... Sí, profe. Bastante claro. El tema es si esto ocurre así, esta es la discusión. Es muy difícil reglamentar de una forma que abarque a todo el mundo. Es decir, es muy complicado. Si bien es genérico, no se olviden que esto es lo que hablaba, que a ver, yo lo cuento siempre, yo he estado en la India, por ejemplo, y culturalmente en realidad nosotros vemos los presuntos matrimonios arreglados, ¿no? Pero, a ver, yo lo que me encanta cuando voy de viaje es hablar con la gente local, que te cuente. Y funciona, a ver, es complejo, pero funciona de una forma, no sé si se los conté, pero básicamente ellos tienen una base muy religiosa para casarse con otros, pero es cultural. No, después, a ver si hay una imposición cultural es otra cosa, pero todos entienden qué es lo que corresponde. No es que me voy a casar y a mí me van a decir que sí o sí me tengo que casar con esta persona. Es más, los arreglos matrimoniales, incluso en Occidente, se dan en las altas, en las altas esferas y no en las bajas. Justamente, todo lo contrario a lo que esperamos. Es decir, los matrimonios arreglados por conveniencia política, por conveniencia económica, se dan en los niveles altos, no justamente en los niveles bajos, los niveles populares. Los niveles populares en un lugar como, por ejemplo, la India, depende de dónde estuvo la luna o las estrellas el día que yo nací, voy a ser compatible con mi otra persona. Es decir, y a esta otra persona la voy a conocer. Si yo no me quiero casar con esta otra persona, voy a conocer a otra que sea compatible. Y si no me quiero casar con esta otra persona, voy a conocer a otra que sea compatible. Hasta que elija casarme. Después lo que ocurre allá es que como realmente el tema de el no tener sexo, ¿no?, previo al matrimonio es algo que se cumple, es que conocen a la primera persona y dicen, bueno, listo, casémonos, ¿no? Porque tienen, bueno, todos hemos tenido 16, 17 años, ¿no? Pero al margen de esto, en realidad culturalmente no es que son matrimonios obligados. Generalmente los matrimonios obligados se dan en los sectores más pudientes y no en los menos. En todo el mundo, occidental y oriental. Esto es importante. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Consentimiento es que sean libres de decir que sí o que no estén forzados. Y esto es discutible, lo que pasa es que se puede probar y son causales de anulabilidad al matrimonio. Y bueno, obviamente acá le dan ya este concepto aristoteliano de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. El primer núcleo social es la familia. Y esto se va reproduciendo y va creciendo hasta crear una sociedad. Piensen, Naciones Unidas, Segunda Guerra Mundial, año 48, dos fuerzas muy diferentes respecto de la distribución económica, capitalismo, comunismo. ¿Tenían que ponerse de acuerdo cómo redactamos este tratado? Bien, artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, como lo dice nuestra Constitución. Pero acá lo aclara, individual y colectivamente. Cualquiera de las dos formas. Yo puedo tener la propiedad para mí o puedo tener una propiedad que sea de todos, pero tenemos el derecho a esta propiedad de todos. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, volvemos a decirlo. Si no hay una ley que me quite la propiedad, no me pueden sacar de esta propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión. Esto incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el curso. Esto hace a la libertad de expresión o a la libertad de pensamiento,
pero básicamente este artículo está pensado para esto. Está pensado en mi derecho de tener una religión y de profesar esta religión y de poder hacerlo públicamente. Pero este derecho, que está más en el 19, el de libertad de expresión, la libertad de expresión o la libertad de pensamiento hace tanto a mi derecho para decir lo que pienso como a mi derecho para no decirlo. ¿Se entiende? Eso es libertad de expresión. Mi libertad de expresión es, yo puedo decir lo que quiero, pero también puedo evitar decirlo. Un momento. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus expresiones, el de investigar, recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto hace a mi derecho a la libertad de expresión y a mi derecho a la libertad. Ya sí nos metemos con el derecho de libertad de prensa. Voy a acelerar un poco. Total, esto lo pueden leer ustedes. Yo les quiero traducir un poquito a qué se trata esto, como para que vean cuáles son los derechos básicos. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. También está en nuestra Constitución, derecho a asociación. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, claramente. Toda persona tiene derecho a participar del gobierno de su país, directa o indirectamente por medio de los representantes. Claro, ¿no? Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Cumplámoslo algún día. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Elecciones. Toda persona como medio de la sociedad tiene derecho, y acá cambiamos. Toda esta primera parte que veníamos diciendo era lo que nosotros conocemos como derechos civiles y políticos. Y ahora nos vamos a meter en la segunda parte, que es la de los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque esta primera parte tiene un tratado específico y esta segunda parte que les voy a hablar ahora tiene otro tratado específico. ¿Qué, mi amor? Perdón, pero urgencias infantiles. Bien, cierro con esto. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. ¿Se acuerdan lo que era la seguridad social? Era el estar no solo en el momento de que la persona es fuerza laboral, sino principalmente estar en los momentos en que no puede serlo. Es decir, o porque está desempleado, o porque todavía no tiene las condiciones para trabajar, por ejemplo, los niños, o porque ya no las tiene, por ejemplo, los adultos mayores, o por ejemplo por situaciones especiales, embarazos, lesiones, etc. Eso es la seguridad social, es muy amplio.
y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que dice es que no solamente las personas necesitan seguridad social, sino que necesitan ver satisfechos todos sus derechos económicos, sociales y culturales. Obviamente, a diferencia de lo que vimos hasta ahora de estos derechos civiles y políticos, lo que les dice acá es que estos derechos van a estar sujetos a la disponibilidad de recursos de cada Estado. Pero como también les dije antes, al ser derechos humanos, una vez que cada Estado brinda estos derechos, no los puede quitar. Puede dar más, pero no puede dar menos. Nuestro país, a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica sin lugar a dudas, pero a nivel mundial es un país sumamente dador de estos derechos. ¿Está? Educación gratuita, salud gratuita, es decir, nada, no hay que despreciar, claramente. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas. Esto es 14 bis pleno. ¿Está? Toda persona tiene derecho al descanso y del disfrute de tiempo libre. Descanso y vacaciones pagas, 14 bis. Toda persona... Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. Esto es lo que tenemos derecho todos, ¿eh? Así como a su familia. La salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen igual derecho a la protección social. Es decir, podríamos estar, si quieren, 3 clases discutiendo, por ejemplo, asistencialismo, planes sociales, etc. Es el propio derecho internacional el que reconoce el derecho en situaciones especiales al asistencialismo, a que el Estado soporte a aquellos que no están, que no pueden, por ejemplo, trabajar, pero también es el derecho internacional que está diciendo que es para aquellos que no pueden, no aquellos que no quieren. ¿Está? Por lo cual, nuestro país tiene una historia de asistencialismo por conveniencia política, eso también lo sabemos. Pero también tiene una historia de asistencialismo porque es necesario, porque si no se asiste hay muchas personas que se mueren, básicamente. Una discusión que no vamos a zanjar nosotros en clase, claramente, es decir, se viene discutiendo hace mucho tiempo. A mí me pasó estando en la facultad que tuvimos una entrevista en ese momento con un economista muy importante, ya no me acuerdo el nombre, pero el tipo decía, mira, cuando acá se hace un plan económico, obviamente un economista extremadamente de derecha, un gobierno tiene que planificar que esta es su masa de ciudadanos acomodados en orden por su sector económico, hace un plan social y dice, bueno, listo, hasta acá, hace una línea, de acá para arriba lo salvamos, de acá para abajo, que se arreglen. Esa es la visión que tampoco comparto, ¿no? Bueno, pero no importa. Toda persona tiene derecho a la educación. Y acá vamos también a la progresividad de derechos. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación elemental. Primaria, libre, gratuita. La instrucción elemental será obligatoria, libre, gratuita y obligatoria. La instrucción técnica o profesional deberá ser generalizada. Secundaria, todos tenemos que poder tener acceso a un nivel secundario, pero ya acá no te dice que es gratuito. Obviamente, el primer derecho gratuito es la educación primaria. Luego, cuando ya tenés educación secundaria gratuita, vas a ir por la universidad. Y el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. ¿Qué son los méritos? Básicamente,
cuestión que no ocurre en nuestro país, yo voy a tener acceso a la universidad si tengo mérito suficiente, no importa de qué categoría social sea, de qué nivel económico. O sea, si yo soy una persona que hice méritos durante toda mi educación inicial en países que tengan un sistema de educación terciaria o universitaria paga, voy a acceder a través de becas. En nuestro país accedemos todos a la educación universitaria gratuita. Después les explica cuál es el objeto de la educación. Y en tercer lugar dice, los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Los padres tienen la primera elección, pero en caso que los padres no lo hagan, puede ser el Estado el que los haga por ellos. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Entonces, si los padres deciden no enviar a sus niños al colegio, no educar a sus niños, es el Estado el que tiene que suplantar esto y meter a los niños en el colegio. ¿Se entiende? Porque ya no es una elección de los padres si los niños estudian o no, sino que es una obligación de los padres que los niños estudien. Toda persona tiene derecho, y acá seguimos con los culturales, a participar de la vida cultural, a gozar de las artes, del progreso científico. Este artículo está pensado principalmente en lo que son los derechos de protección intelectual. Toda persona tiene derecho a que se establezca una orden social e internacional. Hablamos de vuelta de lo que es protección de derechos internacionales. Derecho a la personalidad es el último. Estos son los derechos base. Les voy a dar una introducción para que ustedes entiendan la diferencia entre los dos pactos que van a tener que estudiar por su cuenta para el examen. Y les voy a dar también una tarea para el hogar, que se la voy a preguntar a cualquiera en la clase que viene. Vieron que yo tengo el pacto en uno solo todos estos derechos, ¿no? Luego de esto, ustedes van a tener dos pactos muy importantes, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Civiles y políticos, ¿a qué generación de derechos les suena? ¿Se acuerdan? Primera generación. Y económicos, sociales y culturales, ¿a qué les suena? Los de tercera. Segunda. Los sociales son bien de segunda y la gran mayoría de derecho al trabajo, a la seguridad social, etcétera, son bien 14 bis. Si bien tiene ciertos derechos que pueden llegar a ser de tercera. Pero principalmente, si tienen que identificar, cuestión que se les puede preguntar, nombrar un derecho económico, social y cultural, o un derecho civil y político, o lo que sea que se les puede preguntar en el examen, la mejor forma, si no están muy seguros, es relacionarlos de los económicos sociales. Esperen que tengo que ir a buscar al niño un segundo. Bueno, perdón. La mejor forma es que identifiquen de esta forma los civiles y políticos con los de la primera parte que vimos, con los del año 53-60, y los económicos, sociales y culturales más relacionados con la reforma del 14 bis. Es la mejor forma de identificarlos. Ahora bien, si ustedes ven estos dos tratados, ambos tratados fueron... Voy a hacerle después un par de aclaraciones de los tratados porque los vamos a hablar en la clase que viene. Ambos tratados fueron hechos en el año 66 y entraron en vigencia en el año 76. Nuestro país los adopta en el año 86, pero no es un juego de palabras, ¿no? Pero básicamente, como para que tengan una idea, cuando vean... Oh, ahora sí me tengo que ir, esperen un minuto.
Bueno, les cierro el tema. ¿Por qué, si tenemos dos tratados que ustedes cuando los lean se van a dar cuenta que están redactados igual? Van a ver que los dos preámbulos son iguales, que los artículos primeros son muy parecidos. ¿Por qué si estos dos tratados son iguales, tienen los mismos derechos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene los mismos pero más desarrollados? ¿Por qué había necesidad de hacerlo en dos tratados diferentes? Esto es una pregunta que les voy a hacer en el examen. Básicamente, porque los derechos civiles y políticos son inmediatos. Cuando estos tratados entran en vigencia, todos los estados los tienen que cumplir. ¿Está? Yo tengo todos estos derechos que van a ver, que van a tener que leer para poder identificarlos. Tengo todos estos derechos. Los tratados, los estados tienen que cumplirlos. No es que digan, bueno, no, este lo voy a cumplir a otra, este un poco después, no. Mientras que los derechos económicos, sociales y culturales es el propio tratado lo que los establece como progresivos. Quiere decir, en la medida que los estados vayan teniendo recursos, tienen que empezar a cumplirlos. Y déjenme aclararles dos cositas más antes de terminar. La clase que viene vamos a hablar de lo que es una reserva. Argentina hizo, obviamente, reservas a estos tratados, después les voy a explicar por qué. Y esto se los voy a pedir, quiero que lean el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 2, esta es la tarea, y van a ver que el propio artículo es completamente contradictorio en su redacción. Completamente, se contradice mal, alevosamente, con lo cual yo no sé de dónde agarrarme. Léanlo, fíjense, es fácil darse cuenta, pero léanlo. La clase que viene vamos a ver los dos fallos Sekmedjian. Vamos a hablar de cómo se aplicaban los tratados internacionales en nuestro país antes de la reforma del 94. Y vamos a cerrar sobre un par de cositas que tienen que ver con los tratados, como lo que es una reserva y como lo que es un protocolo facultativo. Que son conceptos que más adelante vamos a dar un poquito más fuertes todavía. Bueno, yo les dije que la segunda parte es un poco más densa, más pesada. Van a tener que tener paciencia, van a tener que leer bastante más. Yo les recomiendo que traten de aprobar previo al final, sobre todo que en el final no les puedo asegurar que sea yo que les tome, sino que puede ser el titular de cátedra, y es un poquito menos bueno que yo, digamos. ¿Dudas, preguntas respecto a lo que vimos hoy? Los fallos que tenemos que leer son Neustadt y Sofovich. Sí. El que me dejían con Neustadt y el me dejían con Sofovich. Si pongan el me dejían con o el me dejían versus, le van a aparecer los dos. ¿Está? Por las dudas, como hay otros chicos que no están acá presentes, si quieren compartirlo, si tienen un grupo por el cual se comuniquen, mándenselo. El que los pueda descargar, lo mejor que pueden hacer es compartirlos por ese grupo. No son pesados, se entienden bastante bien y ahí se van a dar cuenta. Nada, ahí lo van a entender bien. ¿Algo más, chicos? Bueno, yo la semana que viene ya me pongo a planificar, ¿cómo se llama? Fecha de final y de segundo parcial y ya les informo de paso. ¿Está bien? Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Cualquier duda me escriben por plataforma.